Dijeron que encontrarían sus huesos en primavera, limpios por los osos, congelados dentro de un árbol podrido. Eso era lo que creían los hombres de las estribaciones de la sierra. Pero la mañana en que comenzó a formarse la peor tormenta de la historia de Sierra Nevada, Clara Briggs, de 17 años, ya estaba viviendo dentro de ese árbol, y no tenía ninguna intención de morir. Si alguna vez te han dicho que no sobrevivirías sola, quédate con esta historia. Lo que pasó ese invierno todavía resuena en esas montañas. Clara tenía solo $4 en el bolsillo cuando su tío la echó de casa. 4 monedas de plata, sin familia, sin tierra, sin oficio, solo $4, y un apellido ligado a un hombre en el que nadie confiaba. El carretero le dio el mensaje sin mirarla a los ojos. Josiah se había terminado. Había encontrado otra vida río arriba. No enviaría más dinero. No cumpliría las promesas que hizo junto a la tumba de su hermana. Clara se secó las manos en el delantal y asintió. No lloró. El casero le dio una semana para vaciar su habitación en Visalia. Después de pagar la renta, contó lo que le quedaba. $4.30. Lo contó 3 veces, como si los números pudieran crecer. No crecieron. Así que caminó hacia el este. El camino hacia Three Rivers brillaba bajo el calor de julio. La tierra estaba agrietada por la sequía. La hierba yacía plana y marrón como paja vieja. Caminó 18 millas en 2 días. Durmió al lado del camino con el abrigo bajo la cabeza y el hambre como única compañía silenciosa. En Lemon Cove, nadie necesitaba a una chica sola. En Woodlake, las mujeres apartaban la mirada. Los hombres la miraban demasiado tiempo. Cuando llegó al río Kaweah, tenía los pies en carne viva y la esperanza más delgada que el vestido que llevaba. Fue ahí donde escuchó por primera vez su nombre, pronunciado como advertencia: Silas Lovelace. Estaba parado afuera de la tienda general, sombrero echado hacia atrás, rostro tallado por años duros. Había sobrevivido inundaciones, sequías e inviernos que habían roto a hombres más fuertes. Cuando miró a Clara, no vio una trabajadora. Vio un cuerpo que no duraría. «¿Eres la chica Briggs?», dijo. Ella respondió que sí. Él le dijo que no. Nadie la contrataría. Su tío debía dinero a medio condado. La confianza no se extendía a la sangre. Ella ofreció trabajar por comida. Él negó lentamente con la cabeza. «Una chica sola no sobrevive a un invierno en las estribaciones. Te congelarás dentro de cualquier choza que encuentres. Y cuando...» En el corazón de los imponentes bosques de secuoyas de California, donde los árboles tocan el cielo, se desarrolla una historia increíble de supervivencia y espíritu humano. Esta es la historia de Clara, una mujer que, enfrentándose a la dura realidad de no tener un hogar, encontró un refugio en el lugar más inesperado, el interior de un árbol gigante. Imaginen esto: el invierno se acerca, las noches son cada vez más frías y la desesperación comienza a pesar. Para Clara, las opciones eran sombrías. Los refugios estaban llenos, las calles eran peligrosas y la soledad era una compañera constante. Mientras vagaba por el Parque Nacional de las Secuoyas, buscando un respiro, se topó con un gigante caído, un secuoya milenario cuyo interior había sido ahuecado por el fuego y el tiempo. Para cualquier otra persona podría haber sido solo un árbol viejo, pero para Clara era una oportunidad, era un techo, paredes que la protegerían del viento helado y una puerta a un santuario natural. A pesar de las advertencias de los guardaparques y de los excursionistas preocupados que le decían que no podía quedarse allí, la decisión de Clara fue firme. ¿Por qué cambiaría la paz y la seguridad de su nuevo hogar en el bosque? Por la incertidumbre y el peligro de la vida en la calle. Dentro de su refugio de madera, Clara creó un pequeño mundo, utilizó su ingenio para hacerlo habitable. Tenía un lugar para dormir, un pequeño espacio para sus pocas pertenencias y, lo más importante, una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Los sonidos del bosque se convirtieron en su música de cuna, en susurro del viento entre las ramas,
el canto de los pájaros al amanecer. La historia de Clara es mucho más que una simple anécdota de supervivencia. Nos obliga a reflexionar, nos hace preguntarnos sobre las grietas de nuestra sociedad, donde una persona puede encontrar más consuelo en el hueco de un árbol que en las ciudades que construimos. Nos habla de la resiliencia del espíritu humano, de la capacidad de encontrar un hogar y esperanza en los lugares más insólitos. Algunos podrían ver su decisión como un acto de rebeldía, otros como una muestra de desesperación, pero quizás la verdad es más simple. Clara eligió la dignidad, eligió la naturaleza sobre el concreto, la soledad tranquila sobre el caos ruidoso. Su historia es un poderoso recordatorio de que un hogar no siempre está hecho de ladrillos y cemento, sino de seguridad, paz y un lugar al que pertenecer. El invierno pasó y Clara sobrevivió, protegida por su guardián de madera. Su historia se convirtió en una leyenda local, un susurro entre los gigantes árboles. Nos enseña que a veces las soluciones más extraordinarias provienen de la conexión más básica con nuestro entorno natural. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del bosque. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, suscribirte para más contenido como este y compartir tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima. Imaginen esto. Anya había sido enterrada una vez, enterrada por promesas rotas, por puertas cerradas, por hombres que la veían como una carga. Se llamaba Clara y se refugió en el único lugar que no le mentía, en un árbol hueco en medio de la montaña. A finales de agosto, había gastado casi todo su dinero en una pequeña estufa de hierro. La subió pieza por pieza, con los brazos temblando por el peso y el estómago retorciéndose de hambre. En su bolsillo solo quedaban $1.70. Tenía un árbol hueco como casa y el invierno estaba a solo 4 meses de distancia. Por las noches, cuando el viento hacía crujir el bosque, Clara se acostaba sobre ramas de pino dentro de su refugio oscuro y escuchaba. Se preguntaba si el árbol se estaba moviendo, le estaba advirtiendo o la estaba protegiendo. Abajo, en el pueblo, los hombres decían que no sobreviviría ni a la primera helada, pero adentro, Clara alimentaba su pequeña estufa, viendo el humo subir por un agujero que había tallado en la gruesa corteza del árbol. Y el invierno se acercaba. A finales de noviembre, las montañas cambiaron su voz. El aire se volvió cortante. El cielo tomó el color del hierro. Hasta los pájaros callaron. Clara había apilado casi 4 cordeles de leña junto al secuoya. Sabía que no era suficiente. Cada noche repasaba los números en su mente como si fueran cuentas de un rosario. 6 cordeles la mantendrían a salvo. Tenía menos de 4. Sus manos estaban agrietadas y sangraban de partir madera muerta con una piedra y una cuña. Los hombros le ardían. Había perdido peso y sus mejillas estaban hundidas. El hambre era una compañía constante y familiar. Aún así, seguía trabajando, porque al invierno no le importaba lo cansada que estuviera. La primera gran nevada llegó justo antes de Navidad. Cayeron más de 60 centímetros en una sola noche. El mundo se volvió blanco y silencioso. Cuando Clara abrió su tosca puerta de tablones, el secuoya se alzaba como un pilar en un mar de nieve. Adentro, la temperatura se mantenía sobre cero. La corteza hacía su trabajo en silencio. Quemaba la madera con cuidado, mucho menos de lo que cualquiera habría predicho. El pequeño hueco se calentaba rápido y la corteza atrapaba el calor, como las colchas de su madre. Por primera vez, se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, sobreviviría. Pero enero llegó para demostrarle que estaba equivocada. El frío bajó del norte como una criatura viva y hambrienta. 10 grados bajo cero. En la peor noche, la escarcha trepaba por el interior de su puerta. Su aliento flotaba en el aire como humo. Aún así, el árbol resistió. Cada mañana, Clara se despertaba rígida por el frío, pero viva. El árbol, su santuario, la mantenía a salvo. La historia de Clara no es solo sobre supervivencia, es un testimonio de la fuerza que encontramos en los lugares más inesperados, recordándonos que incluso cuando el mundo nos da la espalda, la naturaleza puede ofrecernos un hogar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te inspiran historias como esta, no olvides suscribirte para no perderte ninguna. Nos vemos en el próximo video.